Buenos días, veníamos hablando, hemos hablado de mis 5 primeros libros, de una forma amena, sencilla, ofreciendo una especie de mapa cognitivo general que pueda servir tanto al estudiante en su consulta, en su comprensión, como pueda en general ofrecerle al lector una idea de hacia dónde moverse en caso de escoger los materiales que puedan ser de su interés. Es decir, yo estoy haciendo acá un esfuerzo por simplificar los contenidos, por llevar el material muy teórico a una coloquialidad, a un espacio en el cual las cosas puedan ser mensurablemente comprendidas, a modo de que pueda haber una curiosidad de acercamiento a una literatura que una vez que entren en ella es bastante exigente desde el punto de vista teórico, abstracto y demás. Sin embargo, aunque me he planteado hablar de todos mis libros autorales y también de mi crítica, no lo voy a hacer de forma lineal. Voy a ir intercalando algunos materiales sobre temas que considero son cruciales para entender problemas críticos y teóricos y epistemológicos que están detrás de todo esto, a la vez que también para tener un sentido de interconectar los distintos tipos de materiales. Si siguiéramos un desarrollo lineal, es decir, diacrónico, tal cual como yo fui componiendo y concibiendo las obras, tendríamos ahora que ir, vimos bordes y desbordes del arte, sociología del transarte, el sujeto en la creatividad, nuevas avenidas filosóficas, nuevas avenidas de filosofía y sociología del arte, el presentacional lingüístico, el ser y la mónada, y lo dado y lo no dado. Y ahora lo que vendría por orden de escritura y de composición sería mi libro El Horizonte Intramundano, que es un libro crucial dentro de mi obra, y vendría también después del Horizonte Intramundano el Self y el Acervo. Después de esos dos, entonces vendría mi libro Repensando la Antropología Urbana, sería el tercero a partir de ahora, y luego entonces hay 2 libros muy teóricos que son probablemente mis libros más abstractos, más teóricos, pero son libros muy importantes porque poco desarrollan hacia lo más abstracto de la filosofía y de la filosofía de la ciencia, cuestiones que atraviesan todos los libros, pero que son además al mismo tiempo desarrollados en esos libros de una manera verdaderamente enfocada, ¿no? Que son el correlato del mundo, interpretante y estructura en la teoría cultural postmoderna, y pensando ciencia, nuevas avenidas fenomenológicas entre filosofía y sociología. Vendrían después de El Horizonte Intramundano y el Self y el Acervo. Luego entonces vendrían 3 libros míos muy importantes de sociología de la cultura, Repensando la intertextualidad, método de investigación en sociología de la cultura, la elucidación semántica, teoría semiótica, sociolingüística y semántica de la cultura, y las copas de la epistemología, practicando sociología, componiendo antropología. Pero yo no voy a ir libro a libro porque considero que sería agotador también para mí, además en términos expositivos. Más bien hoy quisiera llamar la atención sobre un tema en el cual no abundé mucho en mis diálogos filosóficos de reciente producción, un compendio titulado Contrapuntos que estamos recién culminando, de diálogos filosóficos entre yo y Alberto Méndez Suárez. Hay algunos tópicos que hemos desarrollado ahí que son cruciales y que sin embargo, debido al carácter dialogal de ese libro, pues digamos no han tenido todo el desarrollo requerido, ¿no? Y como he estado recientemente trabajando en ello, pienso que sería una buena amenización para estas conferencias y para estas clases, ir intercalando algunos problemas en los que yo estoy trabajando en este momento, que pueden ir ventilando y despejando cuestiones conceptuales, a la vez que simultáneamente voy también progresivamente concluyendo esta especie de tour alrededor de mis obras autorales, de mis libros autorales y después también de mi crítica. La problemática que quisiera abordar hoy es una cuestión muy poco trabajada. Si bien en mi libro El Correlato del Mundo yo abro precisamente el libro
refiriéndome a un conjunto de problemas que son problemas cruciales en la hermenéutica y que sin embargo han hallado muy poco desarrollo, hay muy poco material sobre ello en la producción intelectual y teórica, digamos, contemporánea, desde el siglo XX hasta la actualidad, ¿no? A pesar de todo lo que yo desarrollo ahí en ese primer capítulo que se llama Hermenéutica y Cultura, en ese esfuerzo por despejar un conjunto de nuevos problemas de importancia en la hermenéutica, aún todavía hay otros problemas más no tratados en ese libro que he requerido ventilar en la hermenéutica. Y me estoy refiriendo específicamente a una distinción o a una diferencia que es importante acentuar y percatarse de ella y trabajar en ella y entender en qué consiste entre la hermenéutica de Gadamer y el interpretativismo que tenemos en la sociología de Alfred Schultz. De una vez, en los análisis que yo voy a hacer sobre este tópico presuponen elaboraciones mías, ¿no? Es decir, yo estoy situado de hecho en este campo de lo que yo llamo una hermenéutica radical, y trabajar estos temas es para mí una cosa que me afecta de manera importante a nivel autoral. Es decir, yo estoy metido de lleno en este problema hermenéutico en mis propias obras, pero digamos lo voy a hacer en cierta medida moviéndome de una forma en la cual me voy a estar moviendo entre mí, es decir, entre mis teorías, entre mí, Gadamer y Schultz, a modo de crear esa trilogía, ese triángulo ahí, que pueda ir también esclareciendo qué diferencia Schultz de Gadamer, y al mismo tiempo pues que establece mis propias distinciones en esta esfera, ¿no? Se habla de interpretativismo, se habla de interpretación como la traducción, digamos, más literal que tiene la idea misma de hermenéutica, pero no se precisa con detalles y profundidad las diferencias cruciales que hay en una concepción de lo interpretativo en el Gadamer de estética e interpretación, y en general en toda la hermenéutica gadameriana, y en el interpretativismo que tenemos en Alfred Schultz. Se trata, indudablemente, a la postre, de una concepción interpretativa que le da, por supuesto, en tanto tal un valor al significado y le da un valor a los sentidos, pero desde perspectivas muy distintas, que sobre todo cuando se mueven del terreno muy teórico al terreno empírico comienzan a verse las contradicciones, las diferencias entre esas basadas en el hecho, dadas en el hecho de que hayan perspectivas tan distintas, inclusivas a estos conceptos de interpretación. Yo hablaba de esto en contrapuntos, pero voy a profundizar. Como yo decía, en Gadamer, lo que es importante en Gadamer, lo que es importante y debemos considerar en Gadamer, es el giro que da una filosofía no trascendental, pero digamos clásica, ¿verdad? Una filosofía que está discursando el problema del ser, que de por sí es un problema que hoy en día, con el cientificismo, ya muy cuestionado por el discurso de la posmodernidad, pero digamos, el reduccionismo a que se vieron obligadas las ciencias sociales y la filosofía analítica y especulativa en el siglo XX, la problemática del ser se ve como una problemática muy especulativa, digamos, perteneciente al siglo XIX. Sin embargo, todavía hay autores como Derrida quienes le consagran importantísimos y muy enfocados desarrollos, ya bien entrada el cierre del siglo XX. Y yo soy uno de esos autores que me he interesado y cada vez más en la problemática del ser. Muy fascinado en 3 lecturas completas que hice de los 3 tomos de la ciencia de la lógica de Hegel, que me he consagrado a estudiar en años recientes. Hallé cómo Hegel incluso encuentra en la problemática del ser la respuesta acerca de por dónde debe comenzar la ciencia. La problemática del ser, es cierto, se presenta como relativamente especulativa desde el momento en que en ella no estamos situados frente a un objeto de estudio que nos queda del otro lado de la experiencia, ¿verdad? Como lo recorta, digamos, por ejemplo, la percepción, o como lo recorta la cognición, donde separamos al sujeto del objeto, y el objeto es una cosa u otra para el sujeto, ¿no? Tema que ya traté cuando les hablé del sujeto en la creatividad. Pero porque el ser, en la medida en que nosotros somos un ser que es, ¿verdad?, que es en el tiempo y que deviene, en la medida en que además nosotros tenemos un reflejo de ese ser que es y deviene, no solo en el ámbito físico del acaecer
fisiológico, sino sobre todo y en primer lugar en el plano sensible, es decir, que ese ser está conectado con nuestra sensibilidad, con nuestros sentimientos, ¿verdad? Con nuestras emociones, con nuestra existencia, como le dicen los existencialistas. Es un ser que para nosotros nos afecta muy de lleno, es decir, en él nosotros somos sin distancia hacia ello. Nosotros también en el ser devenimos. Pero el ser al mismo tiempo deviene objeto de atención justo porque nosotros podemos hacer una separación entre ese momento en el que somos y devenimos y el hecho de que reparamos en que somos y devenimos. Ese reparar en el ser principia o inicia la distinción entre el sujeto y el ser. Es decir, somos ser que somos, pero también somos un sujeto que se percata que es. Esta distinción, que parece tan relacionada con la filosofía clásica en sus orígenes, Kant, Hegel, trae consigo ella misma las distinciones primeras de lo que consideramos en pensamiento propiamente científico, como distinción entre epistemología y ontología. Si nosotros no separamos la epistemología de la ontología, no podemos pensar. Si solo somos y todo lo que tenemos que discernir es en torno al ser en sí de lo que somos, o a la identidad de lo que es, si no se trata de nosotros, sino de una cosa u otra que es en sí, y estamos hablando de su identidad, si las cosas solo fueran en sí y per se a nosotros, y nosotros solo fuéramos en nosotros, en sí, idénticos a nosotros mismos, pues no tendríamos frente a ello una reflexividad. Y es esa reflexividad la que distingue, la que inicia la problemática del conocimiento, porque es la pregunta misma la que principia las cuestiones de conocimiento, ¿no? De modo que, sin embargo, siendo la distinción del ser aquella que precisamente nos sitúa en el centro mismo de la distinción y la separación entre sujeto y objeto, es decir, una relación diádica imprescindible para la elaboración del conocimiento, como desarrollo en mi libro Pensando Ciencia. Es decir, aunque estamos trabajando una concepción constructivista del objeto, ¿verdad?, que va a ver de una manera mucho más rica la posibilidad de no separarlos de esa manera, incluso para no separarlos tenemos que haberlos distinguido, pues la relación entre sujeto y objeto está en la base misma de que el conocimiento sea posible. En fin, lo que quiero con esto decir es que Gadamer hereda, por un lado de Hegel y por el otro lado de Heidegger, un filosofar que Hegel le llamaba especulativo, pero que no tenía nada de especulativo, que era realmente lógica de la ciencia, y que Heidegger también lo veía como una metafísica, podríamos decir, aún, ¿no? Y que sin embargo, ¿qué ocurre? Que era tratado en su abstractividad como asunto. Es decir, se pasaba casi nada a una literalización empírica en el mundo social de las dinámicas o los dilemas del ser, sino que el ser era pensado como concepto abstracto, ser en sí como un concepto puramente abstracto. Y alrededor de él era posible todo un discursar filosófico que pudo ser en gran medida trascendental en unas inclinaciones como por ejemplo en la kantiana, que pudo ser dialéctico como pasa con Hegel, que pudo ser en algunos casos empírico desde lo abstracto, es decir, trabajando ciertos niveles de empiricidad que se presentan a la problemática del ser, pero dentro de un nivel donde lo empírico no es aún un empírico concreto, sino que es empírico lógico. Y, sin embargo, muy poco o casi nada se había visto la posibilidad de que la problemática del ser pudiera ser abordada de una manera interpretativa, de una manera hermenéutica, pero aún trabajando esa problemática de una forma abstracta, sin ir a literalizar hacia la sociedad, como una problemática meramente filosófica. La importancia de Gadamer es que sitúa el espacio en el que el ser puede ser traído a un filosofar que va dejando de ser trascendental, que va incluso también dejando ciertos problemas lógicos de la dialéctica, ciertos problemas lógicos de la metafísica, y se adentra en la posibilidad de abordar el ser interpretativamente, es decir, de hacer una hermenéutica del ser. Esto tiene infinidad de connotaciones, abordar el ser de manera hermenéutica. En mi ensayo El ser y la mónada yo discuto algunas de esas implicaciones. Es decir, no es posible abordar filosóficamente el ser hermenéuticamente de cualquier forma. Es necesario establecer ciertas formas de visitar al ser y de ir a él para poder analizarlo hermenéuticamente. Y esas formas que yo las discuto en El ser y la mónada
requieren cuestiones de fenomenología, como son, por ejemplo, la misma idea de la mónada, de la dentro, las distinciones entre el adentro y el afuera, cuestiones relativas al sentido, es decir, la relación entre el ser y el sentido. En la medida en que se presentan relaciones de sentido para el ser, comienzan a presentarse problemas interpretativos, problemas hermenéuticos, pero no es lo mismo ver al ser como un problema meramente lógico que ver al ser como un problema que envuelve relaciones de sentido. De modo que en Gadamer, bien se trate del ser abstracto o bien se trate del ser literalizado, en una instancia en la que todavía es abstracto, pero donde ya tiene un cierto correlato de empiricidad, como por ejemplo cuando él habla de la estética o cuando él habla del arte, ¿verdad? Donde ya estamos hablando de la empiricidad implícita, a que se trata de un modo de la experiencia. Así que no es visitar al ser en todas las formas de la abstracción de la experiencia sensible e inteligible, sino que es visitar al ser solo en tanto una cuestión estética, es decir, en tanto lo estético aísla o separa un modo determinado de mirar a la apariencia, de mirar al fenómeno, de mirar a lo que lo que nos hace presencia, al fenoménico de una cosa, abstraída o literalizada. Ahí el ser está visto desde la estética, y en tanto tal, las relaciones de sentido empiezan a pasar por un cierto tipo de fenoménico donde aparece la forma en el primer plano y donde aparece la sensorialidad, la manera como esa realidad se nos presenta a los sentidos, el cómo, como decían en la escuela de Praga respecto a lo que hacía específico lo estético, ¿no? Es decir, el cómo, la forma de aquello, ¿no? No es tanto lo dicho, por ejemplo, en el caso de un discurso, como el decir, es decir, es la manera como se dice, no lo dicho como el contenido de lo dicho. No es tanto lo que se dice con el cuerpo como la manera como se expresa, la manera como se mueven los brazos. Lo estético repara en la forma, y en tanto tal es una visitación al ser que está abstraída a través de la apariencia, que está abstraída a través de la forma y del fenoménico. Y ya cuando llegamos al arte, aún más, bien sea que estamos tomando el arte como un data empírico para filosofar su ser, abstraídos de una forma concreta del arte, o bien sea que estemos filosofando apegados a una forma concreta del arte, cuando estamos discursando el ser del arte, también hay una empiricidad allí como correlato que está imponiéndole a ese discursar filosófico sobre el ser una retícula de una trama, una serie de propiedades texturadas, una serie de elementos propios de su empiricidad que van nutriendo de material empírico a esa reflexividad abstracta. Es decir, que ya no es un filosofar al ser en todos sus aspectos desde el punto de vista de una filosofía meramente clásica de tipo trascendental, fenomenológica o dialéctica en sentido clásico, hegeliano, kantiano, sino que es un filosofar al ser que se empieza a adentrar en una serie de retículas, de tramas, de texturas respecto a las cuales ese ser está imbuido o lo estamos abstrayendo en tanto él se está manifestando, se está dando, está deviniendo en dinámicas en las que está imbuido de relaciones de sentido, y en las que está imbuido de relaciones de sentido que tienen correlato empírico. Por lo tanto, el filosofar comienza a ser hermenéutico, comienza a ser interpretativo. Estamos lidiando con el ser, pero ya de una manera interpretativa. Ese ser del cual estamos hablando ya comienza a presentársenos henchido de relaciones de sentido que vienen cargadas de connotaciones de experiencia y connotaciones empíricas. Estas serían, ya estoy por supuesto yo a esto agregándole cosas que son propias de mi propia reflexividad sobre el problema, pero digamos que una perspectiva gadameriana siempre se mantendría dentro de esta posibilidad de conciliar ser y hermenéutica, ¿verdad? En su generalidad. Si bien hay que ver cómo es que Gadamer lo hace de una manera diferente a la que yo estoy discutiendo, pero en esencia lo que quiero decir es que es este un poco el camino que ilumina a Gadamer, es un poco la vía que abre Gadamer a la filosofía, la posibilidad de discursar el ser hermenéuticamente. Ahora bien, fíjense que hasta aquí el concepto de interpretación está muy apegado a digamos,
a una relación en la que incluso todavía no hay ni exégesis propiamente dicho, que yo es lo que hablo en mi libro El Correlato del Mundo, en el primer capítulo, Hermenéutica y Cultura, cuando hago una distinción entre hermenéutica y ontología de un lado y exégesis y texto del otro. Distinción importante. Es decir, aquí todavía en Gadamer no tenemos propiamente exégesis, que es donde la hermenéutica no es mera interpretatividad de una problemática abstracta en la que nos estamos moviendo respecto a ella ya de una manera que presupone relaciones de sentido, pero donde estamos todavía en el ámbito abstracto, sino donde la interpretación está moviéndose hacia un espacio de lectura donde lo que interpretamos son ya formas textuales legibles, ¿sí? No es que nos estamos leyendo a nosotros mismos en tanto reflexionamos lógicamente poniendo en relación aspectos de un concepto abstracto, sino que estamos leyendo ya un texto determinado que es legible e inteligible. Esa sería la distinción entre la exégesis entre la relación exégesis-texto y la relación hermenéutica-ontología. Los problemas ontológicos de la hermenéutica van mucho más allá de la problemática gadameriana que de manera muy situada desde mi reflexividad acabo de muy sucintamente explicar, ¿no? Es decir, hay problemas ontológicos en la hermenéutica que no desarrolla Gadamer, que yo los he trabajado a fondo en mi ensayo, por ejemplo, El Horizonte Intramundano, y en mi ensayo sobre ordinación en los mundos de vida. Yo llevo la hermenéutica y las relaciones interpretativas entre la experiencia y la experiencia del ser y la hermenéutica mucho más allá, al ámbito de la experiencia, del acervo, de las tipificaciones, de las pertinencias de sentido común, al ámbito de las elucidaciones y las explicitaciones. Es decir, las explicitaciones cuando nos estamos haciendo explícitos en el discurso, en la interlocución con algún otro, en la intersubjetividad, o en las elucidaciones, incluso en el soliloquio, cuando nos estamos elucidando lo vivido o lo que otros nos han dicho al quedarnos solos y recordarlo, o simplemente al hacer el pasaje de reconstruir la experiencia vivida, ¿verdad? Donde lo que vivimos fue experiencia en acto, no ética, pero luego es reconstruido como experiencia reconstructiva noemática, en el sentido de Husserl que retoma Alfred Schutz, donde la distinción entre experiencia en curso, aquí y ahora dándose, y experiencia reconstruida, nos permite entender cómo la actividad del soliloquio, donde reflexionamos lo vivido, es ella misma una actividad interpretativa. Lo tenemos ahí, en la manera como lo estoy diciendo. Schutz habla de la noematicidad y de la noeticidad en Husserl, y distingue esos dos planos, pero no sitúa que esa elucidación en el soliloquio del yo, de la persona para consigo, es ella misma interpretativa. Pero sí lo es, y lo es de una manera importante, y lo es no solo en el explicitarnos la experiencia en el soliloquio, sino que lo es también en la manera como nos elucidamos lo que otros nos dicen y como ellos se elucidan lo que nosotros les decimos. Luego hay una cuestión aquí que tiene que ver con lo que llamamos los arreglos interpretativos. Es decir, nunca podemos del todo, como dice Schutz, saber sobre la subjetividad del yo del otro, porque el otro es un otro radical, que no estamos dentro de su conciencia ni de su ser para saber lo que piensa, ni para saber cuál es su motivación. Pero sí podemos elucidarnos lo que el otro nos dice en base a arreglos interpretativos. Es decir, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que no podemos nunca, ni siquiera ya no solo saber sobre las intenciones y la motivación del otro, sino que ni siquiera podemos estar seguros de que la interpretación que nos vamos a hacer de lo que el otro nos dice sea la misma para mí y para alguien que tengo acá al lado y para otra persona. Siempre todas las personas van a llevarse una interpretación distinta de lo vivido, incluso aunque lo que hayan vivido sea lo mismo. Cuando ellos hablen de eso, sus acentos van a ser diferentes, sus interpretaciones van a ser distintas. Sin embargo, esto que por lo general lleva a la anarquía, al punto de vista, a la idea de la inconciliación en torno incluso a lo ocurrido, debido a que las interpretaciones nunca coinciden, aunque subraya que el espacio hermenéutico es un espacio abierto, indeterminado, y que contiene componentes de incertidumbre, de aleatoriedad y azarosidad, al mismo tiempo subraya, sin embargo, que para que la comprensión sea posible, es decir, para que el que habla se haga explícito y para que el que entiende pueda elucidar lo que le han dicho, tiene que haber arreglos de sentido inevitablemente, tiene que haber lo que yo llamo arreglos interpretativos. Y son esos arreglos interpretativos los que
digamos, de alguna manera explicitan por qué la conexión de la hermenéutica es ontológica con el mundo de vida, por qué la relación entre hermenéutica y ontología es crucial en la comprensión de la estructura de los significados y de la estructura de los, más bien de los meaningfulness, de las significatividades, no de los significados. El concepto de significado es un concepto ambivalente, complejo, a cuya crítica yo dedico precisamente en mi ensayo la sobreordinación en los mundos de vida, una importante distinción, inclinándome hacia el concepto de significatividad más que hacia el concepto de significado. Ahora bien, todavía con esto que acabo de decir, que no es otra cosa que la entrada ya, o el comienzo a entrar en 2 capítulos de mi siguiente libro, que es el próximo del cual les voy a hablar. Es decir, hay 2 capítulos del horizonte intramundano, que son precisamente los que hablo, en los que discuto este problema hermenéutico. No está todavía aquí desarrollada lo suficiente la distinción entre el interpretativismo sociológico de Schutz y el concepto de hermenéutica e interpretatividad que tenemos en Gadamer. Ya vimos a Gadamer en general. Ahora debemos entender que la sociología de Schutz tiene implicaciones muy distintas para el interpretativismo. Sería un poco extenso para mí aquí ahora, ya lo hice en uno de los films, de una manera somera, bastante sintética, hacer una visitación completa a todo el programa y a todas las características muy complejas de la sociología de Alfred Schutz. Solo lo iré haciendo poco a poco a lo largo de estas conferencias. Además, comienzo en junio unas conferencias sobre endometodología y voy a estar obligado a profundizar en Schutz. Pero por el momento quedemos contentos solo con el hecho de entender que de lo que sí no hay discusión es de que el interpretativismo de Schutz presupone lo que yo ya también en uno de estos films dije, un mundo preinterpretado. Es decir, el mundo no solo lo estamos interpretando aquí y ahora, una sola vez, en la relación entre una lectura y un texto que leemos, o entre una interpretación y una experiencia vivida. El mundo también nos viene dado de manera preinterpretada. Y aquí no quiero reparar tanto en la idea de lo ya predado, como en el hecho de que ya ese mundo está significado o significativizado, digamos más claramente. Es decir, nosotros vivimos en un mundo en el cual, por ejemplo, aquí ahora yo estoy en un parque muy hermoso, llamado el Bosque de La Habana. Un parque de pura naturaleza, que también es como una especie de centro visitable, recorrible por su hermosura, donde vienen parejas, donde vienen profesores a dar sus clases, donde vienen estudiantes de las universidades a estudiar, ¿verdad? Aquí hay una situación de sentido común que rodea este parque. A este parque se puede venir o a esparcirse, o a relajarse, o a estudiar, o a leer, o a dar clases. También puede venirse a pasar un momento recreativo, por supuesto, ¿no? Digamos con los hijos. Pero con toda seguridad a este parque no se viene a jugar pelota, ¿no? No se viene, digamos, a manejar un automóvil aquí, ¿no? Hay un mundo aquí preinterpretado para todos los sujetos que nos encontramos en este momento en este parque. El señor que está allí sentado en la cafetería está en una situación de pertinencia. Las cosas que pueden rodear su mundo en este momento, él las tiene pretipificadas. La situación en la que él se halla está rodeada de interpretaciones previas que ya él tiene que envuelven la pertinencia, que hace específica y constriñe hermenéuticamente lo que él está viviendo, la trama urdida de lo experienciado y de lo vivido. Es decir, con esto lo que estoy diciendo, y aquí me estoy moviendo ya más allá de Schur, es que incluso, recordando a Popper y la cuestión del situacionalismo en sociología, las más pequeñas microsituaciones de interacción entre seres humanos en situaciones espaciales y sociales también y culturales, están ellas mismas como situaciones definidas por preinterpretaciones. Si alguien viene y se me dirige aquí en este momento, a mí, quien venga a dirigirse a mí, lo primero que va a percibir es que yo estoy hablando estoy haciendo una grabación, lo cual en el parque es pertinente, es posible, puede haber un profesor que está dando una clase, que está grabando un material de apoyo para una clase. En este parque es algo pertinente, pero al mismo tiempo le establece a él una distinción. El profesor está hablando para la grabación. Si lo voy a interrumpir, tengo que pedirle disculpas. Es más, posiblemente vacile y diga, no lo debo interrumpir en esta situación, y espere a que yo termine para dirigirse a mí. Depende de lo que vaya a decirme. En cualquier caso, espere o no espere, lo que me va a decir va a tener que tener una pertinencia dentro de la situación en la que yo estoy aquí situado. Esa pertinencia organiza lo probable y lo posible dentro de lo típico.
Bien, ¿qué significa esto? Cuando nosotros estamos haciendo sociología, ya no simplemente explicando un concepto, sino que ya estamos practicando sociología. Nosotros tenemos que en la tradición, digamos, ya incluso que se va moviendo de las macrosociologías a las microsociologías, que se enfocan más en las microinteracciones sociales. Hablemos, por ejemplo, de Talcott Parsons, quien ya está en la sociología tratando de mover el concepto de lo social a lo que él llamaba la acción unidad, es decir, que ya está viendo lo social desde el punto de vista del actor, siendo todavía un determinista en mi consideración. Ya está viendo lo social desde el punto de vista de un actor que actúa, distinguiendo entre el acto y la acción terminada, como hacía Schultz también respecto a Max Weber. Incluso cuando se abstraía el acto unidad en Parsons, ese acto unidad todavía conservaba algo de aquella cosa disecada que había en Durkheim, donde en la relación sujeto-objeto en la epistemología, lo que era objeto de estudio era tratado como una cosa que estaba desprovista de naturaleza de sentido propia, estaba tratada como lo otro del sujeto que va a ser analizado y estudiado. Y en tanto tal era disecado, si se quiere, por ese sujeto analítico. Cuando entramos en la sociología en el campo de la acción, si ese actor es una cosa abstraída, que no tiene mundo de sentidos, que no tiene mundo de significado, que no tiene mundo interpretativo, estamos prescindiendo de un componente esencial para la comprensión del mundo social. Es cierto, como decía Parsons, que la primera unidad mínima que genera algo social es un acto, es cierto, y que detrás de ello hay un actor y una acción, es cierto. Eso es innegable. Hay muchas cosas que Parsons dijo que yo considero que son leyes de la gravedad. Lo que a efectos de la física sería ley de la gravedad, serían leyes de las ciencias sociales, es decir, indudablemente la experiencia está separada en subsistemas funcionales, eso es innegable a Parsons. Es decir, el individuo, la persona es un subsistema funcional separado, que funciona por sí mismo independientemente del subsistema cultura y del subsistema sociedad y del subsistema economía. Esas instancias, aunque están unidas en la experiencia sensible, están separadas desde el punto de vista funcional como subsistemas. Y así como ello es una ley en la sociología parsoniana, lo es también la idea de Parsons de que lo que principia, lo que hace al mundo social es una acción, un acto, que él llamaba abstraer el acto unidad. Pero ese acto unidad de Parsons era un acto abstraído de un actor que estaba considerado como un actor digamos, nociológico, abstracto. No era un actor que estaba visto dentro de un mundo interpretado, dentro de un mundo donde esa acción está henchida de relaciones de hermenéutica y de interpretación. Muy bien, es muy importante entender que la sociología de Alfred Schultz hace una distinción que viene también vía Max Weber, también como Parsons, que viene desde Max Weber distinguiendo en términos de observación participante lo que es objetivo en la observacionalidad y lo que es subjetivo en la observacionalidad, y viene precisando vía valoración que no es posible comprender la acción sin entender su dimensión subjetiva, sin entender su dimensión motivacional y sin entender su dimensión interpretativa. Esto es un aporte importante de Alfred Schultz que debemos aceptar.